Muy buenos días, un feliz comienzo de semana, queridos hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven. Y continuando con lo que es nuestro alimento diario, la lección de escuela sabática, nos vamos a introducir en lo que es el estudio de hoy día, lunes 17. Y para eso, pues, reverentemente, quisiera que inclináramos nuestro rostro para tener una oración para el inicio del estudio de esta mañana. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos primeramente por la vida, por la salud que nos das y por el privilegio de abrir tu palabra, de poder meditar en estos consejos que nos ayudan grandemente para crecer en nuestra fe, en el conocimiento del Dios de amor que tenemos. Quédate con nosotros, bendícenos al estudiar tu palabra y danos entendimiento y que el consejo pueda ser bien recibido para poderlo poner por obra y poderlo compartir con aquellos que no lo conocen. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, siguiendo el estudio de nuestra lección de esta semana, Jesús, nuestro hermano fiel, el día de ayer veíamos el repaso con el hermano Ronnie y muy bien lo explicaba, cómo como hermano Jesús, cómo nos vino a redimir del pecado, por supuesto. Daba el ejemplo de cómo era que se hacía este tipo de redención en el tiempo de Israel, cuando los israelitas, pues, por A o B razón, caían en pobreza y tenían que venderse hasta ellos mismos para poder subsidiar su situación. Había un redentor, el más cercano, dice. Ahora nos toca en esta mañana, pues, estudiar el tópico en el cual dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Realmente, hermano, es un privilegio que Jesús nos llame hermanos, o que nosotros digamos que somos hermanos de Jesús. Es un gran privilegio. Y el libro de Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, así dice Hebreos 2:11. Al contrario, dice que él se sintió muy bien al llamarnos sus hermanos. A pesar de ser uno, dice, con Dios, Jesús nos acogió como parte de su familia. Esta solidaridad, hermano, contrasta con la vergüenza pública que sufrían, dice los lectores de Hebreos, en su comunidad. El asunto es que por la situación a los cuales fue enviada la epístola de los Hebreos por el apóstol Pablo, que creemos que él fue el que le escribió, habían algunas razones o motivos por los cuales los hermanos de alguna manera como que no les gustaba que les dijeran cristianos. Acuérdense que cristiano, eso es lo que significa seguidor de Cristo, ser hermano de Jesús. Ahora bien, el apóstol Pablo, autor de Hebreos, toma una comparación, y la bonita comparación que hace es con la decisión que toma Moisés, y nos lleva a Hebreos 11, el capítulo de la fe que nosotros conocemos, de los héroes de la fe, y nos dice Hebreos 11, 24 y 26, ahí está la experiencia, donde dice que por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ese ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar, dice, de comodidades, dice, temporales de pecado. Hermanos, nosotros conocemos que realmente era un privilegio para Moisés, y nos podemos imaginar lo que significa que Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón. Realmente era un privilegio. Acordémonos que Moisés había sido, diríamos, adoptado. La hija de Faraón lo encontró en el río y lo adoptó como su hijo. Ahora bien, entonces por eso el autor de la lección dice que Moisés era un nieto adoptado. Y lo que sí nos explica también que Moisés había recibido, dice, la más elevada formación civil y militar.
y era muy apreciado por el ejército de Faraón. Era apreciado por el mismo Faraón, a tal grado que, según la historia, nos relata que Faraón ya había tomado la decisión, que Moisés era el que iba a ocupar su lugar cuando él muriera. Iba a ser el faraón de Egipto. Y aquí surgen preguntas, hermano. ¿Por qué Moisés renunció a esto? Pudiendo razonar y decir, bueno, mejor yo voy a ayudar a este pueblo cuando sea faraón, cuando esté en el trono. Pero vemos de que el asunto es que Moisés mejor tomó la decisión de, ¿cómo diríamos?, de identificarse como los israelitas. Y decidió, dice, ser un israelita más para poder ayudar a su pueblo. Entonces, Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 250, hermanos, dice, también dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Sin embargo, dice, Moisés abandonó todos estos privilegios cuando decidió identificarse como israelitas, una nación esclava, dice, sin educación ni poder. Todo lo que renunció Moisés para hacerse un israelita más, pobre y definitivamente que no, que renunció a todos los privilegios que tenía un faraón en esos tiempos. Se puede imaginar usted todos los privilegios que realmente estos hombres gozaban. Los veían como dioses, les servían, bueno, como a dioses, y era un privilegio, era algo algo que no podemos describir, pero era algo que definitivamente qué ser humano no deseara estar en esa posición. Más sin embargo, Moisés renunció a todo eso. Y el apóstol Pablo ahora viene y hace la comparación con Cristo Jesús. Y nos da ahí algunos textos, hermanos, la comparación que el apóstol Pablo hace. Ahora bien, Cristo, preguntémonos, ¿a qué fue lo que renunció Cristo? Bueno, él era el Dios encarnado, él era Dios, él era el supremo en el trono celestial. Serafines, querubines, ángeles le adoran, le rendían adoración. Y ahora él viene y renuncia a todo eso por venir a encarnarse y ser como uno de nosotros para podernos llamar sus hermanos. Yo no sé si entendemos la dimensión de todo este sacrificio. El renunciar a todo lo que renuncia para venir a hacerse como uno de nosotros y que nosotros tengamos el privilegio de llamarlo nuestro hermano. Yo diría nuestro hermano mayor, porque es el que pelea nuestras batallas, es el que nos ayuda y nos está listo a proteger de todo. Ahora, mis hermanos, el problema es que ahora nosotros como seres humanos viene la cuestión de que como seres humanos a veces nos avergonzamos de decir que somos sus hermanos, que somos hermanos de Cristo Jesús. Tremenda la mente del ser humano. Imagínense, avergonzarnos de decir que somos hermanos de Cristo Jesús. ¿Por qué? A veces cuando te preguntan, bueno, ¿y sos cristiano? ¿Cómo contestas? ¿Contestas prestamente? Sí, soy cristiano. O a veces lo dudas y empiezas allí a medio y allá al final, cuando te cae, como decimos la cora, sí, soy cristiano. Esa no es una forma yo diría, hermano, que esa es una forma, avergonzarnos de llamarnos hermanos de Jesús. Y por eso el tópico dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza. Quienes nos avergonzamos a veces somos nosotros. Y aquí hay dos aspectos importantes. Podemos avergonzarnos cuando esa pregunta llega, la que ya decía, que te preguntan, ¿eres cristiano? Y a veces dudas. Y a veces también nos avergonzamos porque a veces no damos el testimonio que deberíamos de dar, el cual nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, nos da como ejemplo.
Ese es el punto, que a veces también nos avergonzamos de esa manera, o avergonzamos a Cristo Jesús de esa manera, diciendo de que no somos sus hermanos. Hay un texto, hermano, a mí me llama mucho la atención este texto, y es duro. Yo lo siento así, que es duro, pero es concreto y al punto. Y vea lo que dice Mateo, Mateo 10, capítulo 10, Mateo 10, 32 y 33. Son dos versículos nada más. Ahí dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Duro, hermano. Piénselo bien antes de dudar. Sí, soy cristiano, sí, verdaderamente soy seguidor de Cristo, soy su hermano. Y vienen otros tópicos interesantes, pero yo entiendo muy bien esta parte de nuestro hermano y de nuestro hermano, yo diría nuestro hermano mayor. Bueno, yo soy haciendo un paréntesis, soy el último de 14 hermanos. Sé lo que es tener hermanos mayores. Todos te cocorronean, pero a la hora también de defenderte, casi todos te defienden. Es muy bonito. Yo podría decir que gracias a la intervención de mi hermano, por cierto, su nombre bíblico, Samuel, estoy con vida. Él me defendió una vez de alguien que me estaba agrediendo y ya me estaba matando, ya me estaba asfixiando. Si no interviene él, pues yo ni estuviera contando aquí el cuento. Estoy hablando cuando tenía la edad más o menos de 8 o 9 años. Era un niño. Y por la intervención de él, mi hermano mayor, yo pues estoy aquí todavía, como decimos, contando el cuento. Cosa por lo cual yo le vivo agradecido. Es con uno de los hermanos que más comparto, con los que más me llevo. Bueno, no es vanagloriarme, pero la herencia que mi padre me dejó, yo se la regalé a él, como en forma de gratitud por lo que él hizo en mi vida cuando era un niño. Y eso es lo que deberíamos de hacer con nuestro Señor Jesucristo, ser agradecidos, sentirnos orgullosos de que tenemos un hermano que está dispuesto y que estuvo dispuesto y que lo hizo, hermano, lo hizo, morir la muerte que cada uno de nosotros teníamos que morir. Esto era, mis hermanos, parte del problema, dice, para los lectores de Hebreo. Después de sufrir persecución y rechazo, muchos de ellos comenzaron a avergonzarse de Jesús. Hermano, Jesús no tiene la culpa, no tiene la culpa de lo que nosotros suframos, de lo que nosotros pasemos, de lo que nos suceda, tal vez por ser hijos de Dios, por ser hermanos de Jesús. Él no tiene la culpa. Recuerde que hay un enemigo que siempre está dispuesto para ver de qué forma nos hace caer. Por sus acciones, dices, algunos corrían peligro de exponer a Jesús, y la vergüenza pública, dice, en lugar de honrarlo. Por lo tanto, dice Pablo, constantemente llama a los lectores de Hebreo, también a nosotros hoy en día, a retener la profesión de su fe. Ese es el punto, hermano, que nuestra fe no decaiga por nada. Yo lo decía anteriormente en lecciones anteriores, que ese es el punto de Hebreo, de levantarnos el ánimo. Acuérdese que la carta, la epístola, la carta de los Hebreos es para una iglesia cansada, ya lo dijimos, para una iglesia cansada, tal vez atribulada, decepcionada, en problemas. Entonces el punto del escritor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, es levantar esos ánimos y que nuestra fe no decaiga. Estamos a las puertas de la Canaán celestial y el enemigo está haciendo su obra fuertemente. Y por eso Hebreos trata de levantarnos el ánimo de alguna manera. Así es que, mis hermanos, termino con este párrafo muy interesante que Dios dice: Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano. Como Redentor, Jesús ha pagado nuestra deuda. Como hermano, Jesús nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos, dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así lo declara el apóstol Pablo también en Romanos 8:29. Quiera el Señor, hermano, que así como el Señor
Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, que nosotros nos indicamos, no nos avergoncemos tampoco, y que al contrario nos sentamos privilegiados de ser sus hermanos, y de manera muy especial ya que Él es nuestro hermano mayor. Que Dios me les bendiga y sigamos estudiando los consejos que Escuela Sabática nos da. Bendiciones en este día.